Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Hechos, Hechos de los Apóstoles. Vamos a irnos al capítulo 16. Quiero ponerlos un poco en contexto cronológico de esto. Aproximadamente el año 29 después de Cristo se generaba el hecho de Pentecostés, ¿sí? Conocemos todos que ahí es donde se establece que la iglesia inicia, ¿sí? El Espíritu Santo cae sobre aquellos hermanos reunidos en ese aposento alto. ¿Qué manifestación hay? Empiezan a hablar en otros idiomas, ¿sí? Y predican el Evangelio. Después se para Pedro y llegan ¿cuántos al Evangelio? ¿Cuántos se convierten? Miles, ¿no? En el año aproximadamente 34 muere el primer mártir, que fue Esteban. Al año siguiente se convierte aquel que perseguía a los cristianos. ¿Quién era? Saulo. Se convierte y ahora es Pablo, apóstol. En el año 44 aproximadamente muere el primer apóstol de Jesucristo, que fue Jacobo, hermano de Juan, ¿sí? Y llegamos al año 50 después de Cristo. 15 años después de que Pablo se convierte, lo encontramos a él en su segundo viaje misionero, 3 años después del primer viaje misionero que tiene. Y él está en un lugar con 3 amigos más que lo acompañan. Uno es Silas, el otro es un jovencito de aproximadamente 25 años que es, Timoteo. Marcos lo acompañó en el primero, ¿se acuerdan? Y desertó, se fue, tuvo miedo. Y se une uno más a la campaña que fue el médico personal de Pablo. ¿Quién fue? Lucas, muy bien. Que va a ser el narrador del Evangelio de Lucas y de este libro que se llama Hechos de los Apóstoles. Vamos entonces a arrancar la lectura, puestos un poco en contexto rápidamente. Vamos al verso 11. La historia es que este es el momento en que Dios le cambia los planes a Pablo. Nunca Pablo tuvo hasta ese entonces intención de cruzar a Europa a predicar. Pero el Espíritu Santo no lo dejó ir a Asia, es decir, a la zona de Éfeso y las 7 iglesias que después conocemos. Tampoco lo dejó ir al sur, se lo impidió. Pero le manifiesta una visión de un varón macedonio que le dice, ven, cruza y ayúdanos. Y ahí entonces todo el equipo misionero de Pablo, que no eran 100 personas, eran solo 4 en total, cruzan a Europa. Dice el verso 11 del capítulo 16, zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia, y el día siguiente a Neápolis, y de allí a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia, una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Como dato curioso, había sido fundada por el padre de Alejandro Magno, ¿sí? Por Felipe, por eso de ahí su nombre Filipos. Había sido un lugar de extracción de oro, pero ya para la altura de Pablo las minas se habían agotado y solo queda como un lugar donde se refugiaban los veteranos del ejército romano, ¿sí? Era un lugar de tranquilidad, de paz, se respetaba la ley romana y lo que se llamaba la paz romana también, ¿sí? Y dice, estuvimos en aquella ciudad algunos días. Verso 13. Y un día de reposo, es decir, un sábado, salimos fuera de la puerta, junto al río, donde solía hacerse la oración. Y sentándonos, hablamos a las mujeres que se habían reunido. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Y cuando fue bautizada y su familia nos rogó diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor,
entrad en mi casa y posad, y nos obligó a quedarnos. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Entonces, pidiendo luz, se precipitó dentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándoles les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta acá nomás la lectura, la historia continúa y la verdad que es hermosa y muy rica. Hay muchas enseñanzas acá, pero bueno, vamos a ser breves y a resumir un poco esto. Iba a hablar en principio de solamente Lidia y el carcelero, pero digo, no vaya a ser que los relacionen a Nancy con Lidia y a Eric con el carcelero y no está muy bien, ¿no? Así que hablamos por lo menos de tres personajes aquí, ¿sí? Está por un lado Lidia, por otro lado, ¿se acuerdan? Una muchacha que era una esclava, ¿sí? Y el último personaje, ¿quién es? Un carcelero, ¿sí? ¿Qué tenía en común esta gente? Poco, realmente. Pertenecían a estratos sociales distintos. Lidia, vendedora de púrpura, era adinerada, ¿sí? Recuerden que las ropas de púrpura pertenecían a la realeza o a altos cargos. ¿Se acuerdan el Señor Jesús cuando fue ultrajado? ¿Qué le pusieron encima? Un manto púrpura para burlarse de él, ¿no? Diciendo: ahí está su rey. Y esto generaba mucho rédito, ¿sí? Era una mujer que sí podemos decir que estaba quizás más cerca, entre comillas, de Dios, porque ¿qué dice la palabra? Adoraba a Dios, ¿no? Es decir, había dejado el politeísmo, al cual se profesaba en Roma, y se había acercado al judaísmo, ¿sí? A creer en un único Dios, a ese Dios que
sin duda ella no siendo judía, en Tiatira sí había colonias de judíos, quizás conoció a Dios ahí, ¿sí? Y de ahí ella pasó a ser lo que se llama como prosélito, ¿sí? Dejaban el politeísmo y abrazaban la fe de Dios y la fe de Israel, ¿no? De Dios único como creador. Después tenemos una muchacha que era una esclava en primer lugar, pero había algo más grave todavía. No solo era una esclava y sus amos la usaban como una fuente de ganancia, sino que tenía esclavitud espiritual. ¿Qué dice que ella tenía? Un espíritu de adivinación o una pitonisa, lo que se llamaba antes, ¿no? En resumen, tenía un demonio adentro, ¿sí? El cual sus amos utilizaban para rédito personal, pero nosotros conocemos a lo largo de las historias, sobre todo del Nuevo Testamento y en los Evangelios, que habían algunas personas que tenían un demonio y su condición era de felicidad, era una total bajeza, tristeza, y no tenían ni siquiera el dominio propio o el autocontrol de hacer cosas. Ayer el Cale nos recordaba la historia de ese endemoniado gadareno, ¿sí? O gergeseno, que había no solo uno, había muchos demonios dentro de él, ¿no? Y cómo estaba desnudo, se cortaba con lajas, asustaba, a veces lo ataban, sin embargo era algo terrible su condición, ¿no? No sabemos la condición de esta muchacha, pero sí sabemos que la esclavitud de un demonio no le traía nada bueno en su vida. Y por último, la condición del carcelero. Bueno, este era por ahí alguien de clase media, ¿sí? Un ciudadano romano, un oficial, que sin duda era una persona ruda. Las cárceles no tenían wifi, ni televisión, ni celulares en esa época, ni gozaban de colchones o las seguridades que hoy tienen, ni subsidios tampoco, ¿sí? Estaba acostumbrado a generar dolor, a ver dolor, sufrimiento, muerte, y a ser resistente ante los dolores de los demás, ¿no? Quizá un hombre frío también, ¿no? Un hombre que al ver la necesidad de los demás, ¿no? Es como que no le generaba demasiado problema. Era su trabajo, ¿no? Tenía que estar allí. Ahora, yo les preguntaba, ¿qué tienen en común? Bueno, culturalmente posiblemente muy poco, de estratos sociales también distintos. En común tendrían que vivían en el mismo lugar, ¿no? Obviamente, todos estaban en Filipos. Pero ¿saben qué más tenían en común? No tenían a Cristo. No tenían a Cristo. En el caso de Lidia, ustedes pueden decir, bueno, gozaba un poco de la gracia de Dios porque ella había conocido al Dios de Israel. Sin embargo, es de la única persona que se dice en el verso 14 que el Señor abrió el corazón de ella. Ser religioso, venir a una iglesia o creer que tus obras son buenas, eso no te hace justo delante de Dios. Vos necesitas un Salvador, y era lo que Lidia necesitaba. Y acá es importante porque de los otros dos que quizás estaban en peor condición que Lidia, no se dice, Lucas no narra esto, que Dios abrió su corazón, aunque sabemos que la gracia de Dios opera en cada uno. Se marca de esta mujer que posiblemente podía tener temor de Dios o era religiosa, pero no bastaba con eso, ¿sí? Hay un pasaje ahí en Lucas 24:44, se los leo, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, dice Jesús, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice ahí, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando
desde Jerusalén. Es en parte lo que también nos convoca hoy, ¿no? Recordar que fue necesario que Jesús padeciese, ¿no? Que muriese, pero que también resucitase al tercer día. Y que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. El regalo que Dios dio por medio de Jesús tiene la capacidad de salvar a todos los pecadores, pero es efectivo únicamente cuando uno cree, cuando uno reconoce que es un pecador y que necesita un Salvador, y dice aquí, hay arrepentimiento. Podemos tener conocimiento intelectual de que Jesús fue un personaje histórico, de que fue quizás un profeta, un buen hombre, y lo comparamos con Buda, con, no sé, el personaje que se les venga a la mente, con Gandhi. Sin embargo, la posibilidad de que nosotros podamos acceder a lo que se llama ser hijos de Dios está en lo que Juan decía, ¿no? A lo suyo vino hablando de Jesús y los suyos, los judíos, no les recibieron, pero agrega así, mas a todos los que le recibieron, recibir es abrir la puerta y dejarle entrar. Él puede estar golpeando y ha golpeado en muchas oportunidades seguros en tu vida. Has escuchado de Jesús, has leído quizás algún versículo, has escuchado algún mensaje y quizás hoy estás también por primera vez y vas a escuchar acerca de él. Y Jesús golpea, pero ¿saben qué dice Juan? A los que le recibieron. Es decir, a los que abren esa puerta interna, ese corazón, y dejan que Jesús entre para pertenecer ahora a Él como Señor de tu vida y como tu Salvador. Dice, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿qué les dio? La potestad o el derecho poderoso de ser, ¿qué? Hijos de Dios. No se trata de llevar a cabo un conjunto de ritos, de ser religioso o de tener una mejor moral. Se trata de abrirle el corazón a aquel que murió y resucitó por vos. Dice Marcos 16, 15 y 16, y les dijo, id por todo el mundo, les dice Jesús a sus discípulos, y predicad el evangelio a toda criatura. Es decir, no discriminen por raza, por sexo, a todos. El evangelio es para todos. Dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y Mateo 28, 19 dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he enseñado o os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo o hasta el fin de los tiempos. Cuando Lidia estaban reunidos, ¿sí? Se sientan en esa orilla. ¿Saben por qué Pablo no entró a una sinagoga? Pablo tenía como costumbre entrar a una sinagoga judía los sábados a predicar. ¿Por qué no entró acá en la sinagoga? ¿Qué les parece? No había. Para formar una sinagoga se necesitaban 10 cabezas de familia. Lo que pasaba acá es que no había judíos o había muy poquitos. Y entonces a las horas de la oración, que eran 3 veces al día, 9 de la mañana, 12 del mediodía y 3 de la tarde, en una de esas horas se juntaban en algún lugar igual. La necesidad de juntarse siempre a adorar a Dios. Cuando la comitiva de Pablo ve esto, se acerca, escucha, el Espíritu habla a través de él, se sientan donde estaban y empieza a predicarles. El Espíritu de Dios obra en el corazón de Lidia. No sabemos en los demás, la narración nos dice que Lidia abre su corazón, cree, e inmediatamente el 15 dice, y cuando fue bautizada y su familia, es decir, el Evangelio también fue llevado a los de su casa, ahí dice algo, nos rogó, que dice, diciendo, si habéis juzgado que yo sea fiel al Señor, entren en mi casa y posen allí. Y nos obligó a quedarnos. ¿Por qué
piensan ustedes que dice nos rogó? Había una cierta resistencia de Pablo a no entrar. Pablo tenía una costumbre o una filosofía, si vale el término, es que él no quería hacer carga pesada a nadie, ni gravoso a nadie. Cuando él predicaba muchas veces él dice, estas manos me fueron útiles, yo trabajé con mis manos, construía tiendas y con ese dinero, ¿qué hacía? Se mantenía él y le daba también a los necesitados. Pero no solo eso, daba el ejemplo de que había que trabajar, ¿no? Y entonces, esa era su forma de vida y su forma de demostrar también lo que Dios había hecho con él. Y esta mujer les dice así, les tiene que rogar, pero para que ellos acepten les dice, si ustedes consideran que yo ahora soy una hija de Dios, entren en mi casa. Si no es como que no están creyendo a lo que yo hago, ¿no? A lo que yo hice, a lo que manifesté. Y entonces, ¿qué pasó? Tuvieron que posar en su casa. ¿Saben qué es lo que Dios hace en el corazón de una persona? No queda solo como algo que se cree y se tiene, y bueno, y yo tengo conocimiento y sé de historia, el Espíritu de Dios, Jesucristo mismo en el corazón, Él le dijo a la samaritana, hoy leía algo Adrián sobre esto, por su corazón iban a correr ríos de ¿qué? De agua viva. La fe, Cristo, en nuestro corazón siempre genera cambios en la vida de aquellos, ¿no? Lidia quizá alguno podría decir estaba más cerca del Señor, compartía con estas otras dos personas, es que estaba en la misma condenación. Pero hubo un momento en que la gracia de Dios actúa y ella pasa de muerte a vida. Y lo que ahora tiene en su corazón es gozo y es un espíritu de regocijo y de amor hacia los que están. ¿Cómo no iba a dar su casa para que ahora estos misioneros puedan estar cómodos, ¿no? Esto nos habla mucho del poder de Dios. Pero rápidamente, para no ser larguero, que es lo que yo tiendo a hacer, seguimos con la otra muchacha. Esta estaba un poco más complicada, ¿no? Porque dentro de ella no había paz, no había gozo, ni siquiera alguno podría decir que tenía el favor de Dios. Había un espíritu maligno dentro de ella. Y ese espíritu la llevaba o la impelía a hacer cosas que no quería. Estaban personas, dice la palabra de Dios, raíz de todos los males es el amor al dinero, ¿no? Y estas personas que la tenían esclava tenían eso, ¿no? En su corazón. No le importaba la opresión de esa muchacha y la necesidad, ellos solamente tenían el fin de lucro. Ahora dice que el espíritu dentro de ella daba voces detrás de estos misioneros y decía, estos hombres son siervos del Dios Altísimo. Nos anuncian el camino de salvación. ¿Estaba diciendo mentira? Estaba diciendo una verdad. El problema es que ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? Ninguno. La otra vez hablábamos también con respecto al Señor Jesús y los demonios, ¿no? El Señor Jesús rápidamente expulsaba a los demonios para no dejar que declararan quién era Él. Y tiene que ver con esto, no se puede ligar lo que es del enemigo a lo que es de la luz, menos el testimonio de un demonio. Y Pablo se da vuelta porque esto le desagrada, ¿no? Y el demonio es expulsado ¿en qué nombre? No se hacen rituales, no se le echa agua bendita, no se queman cosas ni nada. Con solo el nombre de quién? Del nombre de Jesucristo, dice, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas. ¿Y qué hizo ese demonio? Salió en ese mismo momento. Miren, la condición del hombre sin Dios es la condición de un hombre esclavo también. Dice Efesios 2:1, y Él, hablando del Señor, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿A quién se refiere ahí? Al enemigo, a Satanás.
Los que no tienen a Cristo siguen la corriente, filosofías, ideologías y tantas cosas que vemos que a veces cambian o se instauran, pero detrás de eso el príncipe de la potestad del aire está ahí. Dice el espíritu que ahora opera ¿en quién? En los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne o de nuestras pasiones, haciendo la voluntad de las pasiones y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo acá escribe y se está poniendo en esta condición. Él era un hijo de ira lo mismo que los otros. Quizá no tenía un espíritu adentro, pero sí seguía la corriente y las filosofías del mundo y del enemigo. Pero cuando Cristo llega, Cristo genera libertad. Dice Juan 5, del 4 al 5, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? No sabemos qué pasó con esta mujer. Muchos de los endemoniados después seguían a Cristo. ¿Se acuerdan? El endemoniado gadareno quiso subirse a la barca con Jesús y Jesús le dijo, no, para vos tengo otra misión. Y fue de endemoniado a misionero, ¿no? Cambió completamente su vida. Posiblemente esta mujer se acercó, por gracia de Dios, al Evangelio, no sabemos, quizá después se congregaba con Lidia en su casa. Quiero creer que así fue. Lo cierto es que ahora ella era esclava de un espíritu inmundo y ahora tenía libertad por el nombre de Jesucristo. Escuchaba la otra vez el aumento de la depresión a partir de la cuarentena, ¿no? Y la cantidad de consumo de ansiolíticos en las personas y de medicaciones para esto, ¿no? Y antidepresivos. Y saben qué es lo triste, que cada vez personas más jóvenes están afectadas por esto. Cristo solamente puede darte libertad. Un psicólogo puede ayudarte un poco, pero ¿saben qué? La psicología es atea. Y nosotros tenemos alma, tenemos espíritu, y sobre ese espíritu solo puede operar el Creador, el Supremo. Sin Cristo estamos muertos. Solo en Cristo podemos tener libertad, gozo y poder ser, como leíamos recién, pasar a ser de hijos de ira a hijos de Dios. Termino, el carcelero. Bueno, este hombre rudo, como dijimos, obedece las instrucciones. Estos siervos fueron a predicar, fueron a hacer lo que Dios les dijo. Un varón macedonio en una visión se para, ven, ayúdanos. Uno esperaría que todo fuese bueno, que todos los reciban, ¿no? Que estos misioneros fuesen exaltados y que todo vaya bien en la vida, porque tenían a Cristo y les iba a ir bien, como escuchamos a veces. Si tenés a Cristo, si le das al Señor, vas a recibir más y en la vida vas a hacer esto, lo otro. ¿Qué les pasó a estos misioneros? ¿Fue algo justo lo que les pasó? Hermano, tener a Cristo no te garantiza todas las justicias de la vida que sean para vos. Los cristianos también padecemos necesidades, injusticias, pero hay algo que estos tenían y nadie se los podía arrebatar. Estaban en lo más profundo de una celda. Le dijeron al carcelero, estos alborotadores, metémelos en lo más profundo. ¿Y sabes qué? Metéles un cepo en los pies. No era una posición cómoda, ¿eh? Estaban tirados en el piso con las piernas abiertas y un cepo de madera que los trababa. ¿Saben los calambres que eso genera? Horrible. ¿Qué hacían estos misioneros? Se quejaron toda la noche, blasfemaron de Dios. ¿Qué hicieron? Les habían dado, ojo, Lucas narra que no les dieron algunos azotes con varas, muchos dice. ¿No? ¿Cómo estarían sus espaldas?
tendrían toda la justificación de estar enojados, de sentir ira, ¿no? ¿Quién de nosotros no pasaría por eso? Yo vine a predicar al Señor y mirá dónde estoy ahora. Dice, orando Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían, ¿no? Adrián leyó hoy lo que el Señor Jesús le dijo a la samaritana. Hay un pedido de parte del cielo. ¿Qué busca el Señor? Adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Lo que él le dijo a la samaritana, que le cuestionaba que hay que adorar en Jerusalén o en este monte, le dijo, olvídate de las paredes, olvídate de los lugares o de las áreas geográficas. Dios busca que adores, no importa dónde estés, pero que lo hagas en espíritu y en verdad. ¿Saben qué? Nadie puede arrebatarle a un hijo de Dios el gozo de la salvación. No había un peor lugar donde estar que estos misioneros que estaban haciendo lo que Dios les mandó. Pero estaban dando testimonio de que el gozo no se los podía arrebatar nada. La palabra de Dios dice que los hijos de Dios estamos en las manos de ¿quién? Y nadie dice nos puede arrebatar de esas manos. Pablo dice muy bien, del amor de Dios no nos puede sacar nadie, ni la muerte, ni la vida, ni demonios, ni el hombre, ni nada. Lo que Él salvó, lo salvó para la eternidad. Y allí están, cantando y adorando al Señor, doloridos, quizás no con la voz de Sergio, no. Estaban cantando quizás con una voz apagada de dolor, ¿no? De cansancio, de fatiga. Pero ¿qué escuchaba el Señor? Esa adoración verdadera que brotaba de su corazón. No solo le escuchaba a Dios, escuchaban los presos. Y sin duda algo escuchó el centurión, aunque después se durmió. Y el Señor no se queda así nomás escuchando a sus siervos adorar. ¿Qué hace? Con un chasquido de sus dedos genera un temblor que mueve los cimientos de esa cárcel. Se abren los cepos, las cadenas se caen. Y cuando el carcelero se despierta, ¿qué hace? Saca su espada y se quiere matar. Saben que había una ley romana, obviamente, que si se escapaba algún preso, ¿qué pasaba con ese centurión? Pero Pablo le grita y le dice, lejos de decirle, vos me metiste acá, quiero ver cómo ¿no? ¿Qué dice Pablo? Grita, ¿no? Porque él entiende que un alma, no importa la condición que tenga, es valiosa a los ojos de Dios. Tu alma, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitan hoy, es valiosa ante los ojos de Dios. ¿Saben qué? El mundo valora por lo que tenés, por lo que sos, por tus capacidades. Dios te valora porque sos un alma preciosa y quiere salvarte. Y le dijo, no te hagas daño. Les comentaba que me generaba tristeza la depresión abundante. ¿Saben qué también aumentó después de la cuarentena? El suicidio, también en personas jóvenes. Y este hombre quizás esté representando también a estas personas que ante un problema o ante una circunstancia se ven superados y la única opción que eligen es quitarse la vida. El Señor te dice hoy, tu alma es valiosa para mí. Aunque los demás te desprecien, aunque para los demás o a los ojos de los otros no valgas mucho, hay una historia que el Señor dice de un mercader que va a buscar perlas preciosas y lo deja todo para buscar esas perlas. Hoy sos una perla, mírate así a los ojos de Dios que Él quiere tener consigo. Se arrodilla entre ellos, voy terminando, y dice, ¿qué debo hacer para ser? No se refería a ser salvo de su vida, porque los presos no se habían escapado, o sea que él no tendría sobre él ninguna condenación de que lo iban a matar. Él había reconocido que su vida y su alma necesitaban redención. No sabemos qué pasó, qué había escuchado este carcelero. Lo cierto es que el poder de Dios
no solo le liberó las cadenas a Pablo, a Silas y a los presos, estaba actuando ahora en el alma de este carcelero. Y estaba a punto, ¿saben de qué? De romper las cadenas que tenía. Dice, cree en quién, en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Fue una promesa de parte de Dios en boca del apóstol. No porque si él creyese, con ese acto iban a heredar salvación los demás. Lo que significa esto no solo una promesa que Dios le reveló a Pablo, sino que si los demás creyesen al igual que él en Jesucristo, iban a ser salvos. La salvación no se hereda. No porque tu papá sea cristiano, sea religioso, vos heredás lo que él tiene. Esto, Dios actúa personalmente con cada uno de nosotros y te quiere salvar a vos, sea cual fuere la condición en la que estás. Dice el 32, y le hablaron la palabra del Señor a él. No es que, porque uno puede preguntarse qué significa creer, ¿no? Leíamos hace poco en Santiago, dice, los demonios también creen y tiemblan, sin embargo, ¿tienen salvación? No. No se trata de un acto intelectual, se trata, como dijimos, de abrir la puerta de tu corazón y recibir al Salvador. La fe viene por el oír, ¿qué? El oír la palabra de Dios. No es el horóscopo, no es lo que te dice el pastor o el sacerdote, no es lo que te dice la religión. La fe exclusiva, o no es lo que decía Palito Ortega, yo tengo fe que todo cambiará. ¿Y quién te garantiza, no? Que todo va a cambiar. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, porque la palabra revela a nuestro Salvador. Dice Juan 3:16, los conocemos todos, de tal manera amó Dios al mundo entero, a todas las personas, que dio a su Hijo único para todo aquel que en Él cree, no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dice Romanos 18, esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Y otra vez vemos, ahora sí como Lidia, cuando hay aceptación, cuando la salvación llega a tu vida, ¿qué hace el carcelero? Se bautiza con los de su casa que también habían creído, ¿y qué hace? Lo saca de la cárcel, lo lleva a su casa, igual que Lidia, ¿se acuerda? Ofrece lo que tenía, lava sus heridas y le ofrece de comer. Es el cambio que Cristo genera en las personas, ¿no? En aquellos que un día le aceptamos como nuestro Salvador y aquellos que están dispuestos hoy quizá también a abrir su corazón. La historia continúa, pero me encanta esto del 34. Dice, se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Es lo que Dios hace en los corazones, traer gozo y traer paz.